Bueno, entonces todo va a terminar en el costo promedio ponderado de capital, de acuerdo a las formas de financiamiento que utilice esta empresa en este caso, donde vamos a tener préstamos, donde vamos a tener acciones preferidas y donde vamos a tener acciones comunes. ¿Sí? En primer lugar vamos a calcular la RI, la tasa de rendimiento requerida que vimos el otro día, que era igual a la tasa libre de riesgo más la beta por la tasa de rendimiento de mercado menos la tasa libre de riesgo. La RI es igual al costo del capital propio. ¿Sí? Cuando hablamos y calculamos la RI, tasa de rendimiento requerida, estamos calculando el costo del capital propio. O sea que en la fórmula de costo promedio ponderado, en esta fórmula, estamos calculando el KC, ¿sí? El costo del capital propio. Lo importante acá es que sepamos determinar qué son digamos, cuáles son los componentes de esta fórmula. Tasa libre de riesgo, dijimos que está compuesto por tres tasas: tasa de interés natural más la tasa de inflación más la de riesgo país. La beta, que mide, es el coeficiente que mide el riesgo del proyecto, que es un número que va entre 0 y 2. Entonces, bueno, en función de eso vamos a calcular la beta, que vimos el otro día que se podía calcular por métodos objetivos, o sea, sacándolo de la bolsa, el semestre, bueno, que ya es el año que viene, cuando veamos Financiera 2, vamos a aprender a sacar, o sea, van a ver que cuando miran alguna página financiera que tiene que ver con el mercado de capitales, les aparece la beta de las empresas, ¿sí? Entonces, ese es el método objetivo para calcular la beta. Y después hay métodos subjetivos, como por ejemplo vimos el método Camel y el método de la Universidad de Navarra en España, ¿sí? Después la RM, que es la tasa de rendimiento promedio del mercado. Dijimos que la tasa de rendimiento promedio del mercado podíamos verla a través de las empresas que cotizan en bolsa, cuál es la rentabilidad promedio de las empresas que cotizan en bolsa o que actúan en la bolsa. O también puede ser una tasa de costo de oportunidad del inversor. Si supongamos el inversor tiene varias inversiones, o sea, varias opciones de inversión, y va a calcular el costo de oportunidad, o sea, el rendimiento promedio, la rentabilidad promedio de sus inversiones. Puede ser de las dos maneras: o mirar la de mercado o mirar la tasa de rentabilidad promedio del inversor en particular. Entonces, bueno, con esos datos vamos a calcular la RI, que dijimos que es la tasa de rendimiento requerida, y con ella vamos a calcular el costo del capital propio. Entonces, ¿qué datos tenemos? Tenemos la tasa de los bonos del tesoro. Acá está dada en tanto por uno, esta sería el 2,15% si la midiéramos en porcentaje. La tasa Badelar, que es la tasa de los plazos fijos mayoristas, mayores a 1 millón de pesos, 0,338, también está en tanto por uno. Si fuera en porcentaje sería el 33,8%. La tasa de riesgo país, 950 puntos básicos. Entonces, con esa tasa vamos a completar la tasa libre de riesgo, la RL. La beta, que tenemos, que nos dice que es el 10% del proyecto más riesgoso que los proyectos promedio de mercado. Y el rendimiento promedio de mercado, o el costo de oportunidad, que es el 44,3%. ¿Sí? Entonces, tenemos estos datos, ¿sí? Y con esto vamos a calcular la tasa de rendimiento requerida, o RI. Entonces, con estos datos que tenemos, se coló en el medio el préstamo al Banco de Galicia. En este caso, todavía no lo vamos a usar, ya vamos a ver enseguida. Entonces, lo primero que tenemos que determinar cuánto es la beta si dice que el proyecto es un 10% más riesgoso. Qué silencio. ¿Tiene una pregunta, profe?
Sí, es una pregunta. Ah, Claro, ¿cuánto es la beta? Lo hice en forma de pregunta. ¿Cuánto es la beta si dice que el proyecto es un 10% más riesgoso? y el ¿De acuerdo 12, si usted dijo. La tasa del proyecto por 1,1. El riesgo país. Al riesgo país el 10% más. No. A ver, ¿quién dijo la tasa del proyecto más un 10% más? No sé, algo así dijeron, no escuché bien. Por Y 1,1. usted dijo que la beta era entre 1 o 2, algo así, entonces... Entre 0 y 2. Entre 0 y 2, entonces sumémosle el 10% más y eso. Cuando decimos, digamos, los proyectos promedio de mercado, la beta es igual a 1. Si el riesgo del proyecto es similar a los proyectos promedio de mercado, la beta es igual a 1. Si es más riesgoso, si es un 50% más riesgoso, va a ser, por ejemplo, 1,5. ¿Sí? Si es un 20% menos riesgoso, va a ser 0,8. ¿Sí? Entonces, en este caso, como dice que es 10% más riesgoso, es 1,10. ¿Sí? 10% más riesgoso, un 10% más que 1 sería. ¿Sí? Bien. Va bien, no sé. Profe, y si es por ejemplo, no sé si existe, pero si fuera el 30%. 1,3. Ah. Más riesgoso. Tenés que ver si es más o menos. Si es menos riesgoso, va a ser menor a 1. Si es más riesgoso, va a ser mayor a 1. Ah, ok. Bien. Profe. Sí. Y si en un caso ahí nos dice que es un 10% menos riesgoso, ¿cómo lo haría y usted? ¿Cómo calcularía? 1 menos el 10% menos, o sea, 0,90. ¿Sí? Claro, entonces sumamos o restamos, depende de lo que nos esté diciendo. Ah, exacto. Correcto. Exacto. Partiendo siempre de 1, profe. Partiendo siempre de 1, que es el promedio de los riesgos del mercado, los proyectos que se realizan en el mercado, en la actividad económica, etc. ¿Sí? Bien. Bien, entonces, ¿qué pasa con la beta? En general, si nosotros vamos y buscamos la beta de la Bolsa de Comercio y nos dice que, por ejemplo, la construcción, las empresas del rubro de construcción tienen una beta promedio de 1,15, por ejemplo, ¿qué quiere decir? Que si estamos evaluando un proyecto particular nuestro o de un cliente, no vamos a poder tomar 1,15. ¿Por qué? Porque la beta está influida por varios factores. El primer factor es por el management, es decir, no es lo mismo que la empresa que cotizan en bolsa, que están manejadas por un management profesional, que un proyecto que está liderado por su dueño o por quien sea. ¿Sí? Segundo, las empresas que cotizan en bolsa o que actúan en la bolsa tienen muchos negocios, ¿sí? O tienen negocios alternativos y entonces o productos alternativos. Entonces sus negocios, sus productos alternativos generan una sinergia de negocios que hace que sean mucho más, que sean mucho más riesgosos los proyectos individuales que los proyectos de las empresas que cotizan en bolsa. Y el tercer punto es los sistemas de información, es decir, qué acceso a la información tiene la empresa en cuestión. Y si es una empresa que cotiza o que actúa en la bolsa, va a tener sistemas de información muy buenos en general, va a tener SAP o alguno de esos sistemas donde se tiene toda la información necesaria. Y si es una pyme, si es un emprendimiento, va a tener mucho menos información que esa empresa. Entonces siempre, cuando vayan a evaluar un proyecto que sea un proyecto individual, que no tenga que ver y que van a sacar la beta del mercado, de la bolsa de comercio, siempre súmenle un 5, un 10, un 15% más de acuerdo a estos tres criterios.
¿sí? Siempre va a ser un poquito más riesgoso que los proyectos similares de las empresas que cotizan en bolsa, ¿sí? Eso para la práctica les digo, ¿sí? Acá o les doy la beta o les digo que es más riesgoso o menos riesgoso que el promedio tal porcentaje. Y ustedes la pueden calcular, ¿sí? Bien, entonces con los datos que tenemos, ¿cómo calcularían ustedes la tasa libre de riesgo? Buenas noches, profe. Hola. ¿Cómo dijo? ¿Cómo calcularían ustedes la tasa libre de riesgo con esos datos que hemos marcado en naranja? Tasa del bono del tesoro, tasa Badalar, tasa de riesgo país. Y bueno, no sé. Creo que esas son las tres que habría que tomar en cuenta para este tema. No está la tasa de inflación, ¿sí? La tasa Badalar, profe, porque esa no incluía la tasa de interés natural y la tasa de inflación. Exactamente. O sea que la tasa Badalar comprende la tasa de inflación más la tasa de interés natural. ¿Sí? Entonces, si nosotros tenemos acá el 2,15, que es la tasa de interés natural, y tuviéramos la tasa de inflación, sumaríamos las dos, ¿sí? Más la de riesgo país, y ahí tendríamos la RL. Como tenemos la Badalar incluye a las dos, a la tasa de inflación o a la tasa de interés natural. Entonces, directamente vamos a tomar la tasa Badalar y le vamos a sumar la tasa de riesgo país, ¿sí? Si nosotros decimos que el riesgo país nos da 150 puntos básicos, ¿cuánto es la tasa de riesgo país? $0,095. Eso es tanto por uno, sí. La tasa sería 9,5, o sea, 950 dividido 100, ¿sí? Si la pasamos a tanto por uno, porque los otros datos están en tanto por uno, quedaría 0,095, ¿sí? ¿Esto cómo lo harían? Tomarían 950 dividido 100 para obtener el porcentaje, dividido 100 para tener el tanto por uno, ¿sí? 2 veces dividido 100, ¿sí? Sí les da los puntos, o sea, les da la tasa de riesgo país en puntos básicos, como normalmente se ve. O sea, en general, si ustedes lo van a buscar en internet, lo googlean o lo que sea, figuran los puntos básicos, no le dicen ni porcentaje ni el tanto por uno. Ustedes lo tienen que calcular, ¿sí? Bien, entonces la tasa libre de riesgo dijimos que va a ser la tasa Badalar más la de riesgo país. 0,433, o sea, el 43,3% si lo pusiéramos en porcentaje, ¿sí? Profe, ¿me vuelve a explicar lo de la tasa de riesgo país? La tasa de riesgo país, el riesgo país siempre está medido en puntos básicos, ¿sí? O sea, en cualquier lado que lo busques va a estar en puntos básicos. Por ejemplo, ahora es alrededor de 1.700 puntos básicos. Entonces, si vos lo pasás a porcentaje, esos 950 puntos, en el caso del ejemplo, lo tenés que dividir por 100. ¿Sí? ¿Y qué obtendrías? Obtendrías el porcentaje. 9,5%. Pero como todos los datos están en tanto por uno, directamente lo puedes pasar en tanto por uno. Entonces, al 9,5 lo volvés a dividir por 100. O sea, 2 veces, ¿sí? 950 dividido 100 para obtener el porcentaje, dividido 100 para obtenerlo en tanto por uno. Y te da 0,095. Que es asimilable a esto que está acá. Cuando decimos la tasa de los bonos del tesoro es 0,0215,
quiere decir que si lo querés transformar a porcentaje, lo tenés que multiplicar por 100, o sea que es el 2,15%. ¿Sí? Pero en la fórmula lo podés poner en tanto por uno. Bien, entonces... Profe, disculpe. ¿Sí? La tasa de Bagdad dijo que era tasa de inflación más tasa natural. Más tasa de interés natural. Acá está. Ah, interés natural. Ahí se saca la tasa. Y después sumado al riesgo país, el RL. Claro, la tasa de dólar te simplifica porque no tenés que sumar la tasa de inflación más la tasa de interés natural. ¿Por qué? Porque la tasa de dólar es una tasa representativa o de referencia al mercado argentino. ¿Sí? Entonces, tomás directamente esa tasa más el riesgo país. No, hijo. Listo. Bien. Luego la beta. Dijimos que la beta vamos a poner 1,10 porque es el 10% más riesgoso. Entonces la beta colocamos 1,10. Nos quedaría la tasa de rendimiento de mercado o el costo de oportunidad del inversor. En este caso tenemos el rendimiento promedio del mercado que es el 44,3%. Entonces la RM, si la RL la hemos puesto en tanto por uno, la RM también. Entonces vamos a dividirlo por 100. No, quedó mal. Lo vamos a poner directamente 0,443, ¿sí? Porque como está en porcentaje, te lo toma directamente 0,443, ¿sí? Entonces, ahí ya podemos aplicar esta fórmula, ¿sí? La fórmula tiene un segundo término, que es beta por RM menos RL, y luego el signo más separa los dos términos, le sumamos el primer término, ¿sí? Entonces, el primer término es 0,433, acá es como un juego de números, son muy parecidos, pero son distintos, ¿sí? Entonces, ¿cómo sería el segundo término? 1,10 por, vamos a poner el segundo término acá, 1,10 por, y entre paréntesis ponemos RM menos RL. Y ahí tenemos el segundo término de la fórmula. Entonces el RI va a ser el RL más el segundo término de la fórmula que lo sacamos acá. 0,444. Lo que es lo mismo, el 44,4%. No se me desmayen, por favor. Profe, ¿podríamos hacer lo mismo? RL más beta por, y entre paréntesis, el rendimiento de mercado por la tasa libre de riesgo. Sí, sí. Lo mismo. Sí, sí, en la fórmula lo pueden hacer todo junto, claro. Lo que pasa es que tienen que tener cuidado con los paréntesis y esas cosas, pues si no les puede salir cualquier número. ¿Sí? O sea, hay muchos que directamente al RL le suman la beta y después multiplican y les da cualquier cosa. ¿Sí? Profe, el RL se vuelve a repetir 2 veces, ¿cierto? Sí, está 2 veces. Ah. Está 2 veces. Al principio de la fórmula y está dentro del paréntesis. Vamos a poner en mayúscula acá, porque si no pareciera que es otro dato. Ahí está. Entonces, ¿qué hicimos acá? Calculamos el segundo término de la fórmula. 1,10, ¿sí? Por 44,3 menos 43,3. Y el segundo término de la fórmula me dio 0,011. Si le sumamos al RL 0,011, obtenemos la tasa de rendimiento requerida, que es 0,444 o 44,4%. ¿Qué quiere decir esto? Que
si un inversor de un proyecto invierte para realizar el proyecto solamente su capital propio, necesita obtener una rentabilidad superior a esta, al 44,4%, para que el proyecto sea rentable o viable. Es bastante, profe, ¿no? Sí, obvio, pero en la actualidad en Argentina, como les decía cuando vimos la teoría, en este momento es alrededor del 60%, por ahí, la tasa de rentabilidad mínima exigida por los proyectos. Profe, o sea que aparte de recuperar la inversión, necesita un 44% más. ¿Eso quiere decir? A ver, si vos vas a realizar el proyecto y tu rentabilidad, o sea, la rentabilidad del proyecto te da menor al 44,4 y el proyecto no es viable, porque vas a tener una rentabilidad menor, ¿sí? Y esa es la rentabilidad mínima exigida por los inversionistas para poner su dinero, o sea, su capital propio, en el proyecto o en la empresa. Siempre que sea solo con capital propio, ¿sí? El proyecto, si lo realizamos con capital de tercero, y ahí va a, digamos, a poder tener una rentabilidad más baja, ¿sí? Para poder ser viable. Pero bueno, todavía no entremos en eso. O sea, esto es RI es igual al KC, costo del capital propio, y es la tasa de rendimiento requerida. En la teoría vimos que la tasa de rendimiento requerida es el rendimiento o la rentabilidad mínima pedida por un inversor por poner su capital en un proyecto o en una empresa. ¿Sí? Bien. Vamos al costo de la deuda. ¿Qué vamos a tener acá? Vamos a tener, vamos a marcar en verde, un préstamo del Banco Galicia con una tasa de interés del 36%. Vamos a tener un préstamo del Banco Santander con una tasa de interés del 35,5%. Y vamos a tener obligaciones negociables con una tasa del 34,5%. ¿Sí? Esos son los tres tipos de deuda que tiene la empresa que estamos estudiando, o el proyecto que estamos estudiando. O sea, este es el financiamiento de capital de tercero que necesita el proyecto. ¿Sí? Y otro dato que nos va a servir para el costo de la deuda va a ser la tasa de impuesto a las ganancias. La T es la tasa del impuesto a las ganancias, que en este caso decimos que es del 30%. ¿Sí? Entonces, tenemos los tres tipos de préstamos con su respectiva tasa de interés y tenemos la tasa de impuesto a las ganancias con su respectivo porcentaje de impuestos. Entonces, ¿qué sabemos? Que el costo de la deuda antes de impuestos es interés sobre deuda. La deuda la tenemos, ¿sí? El interés o la tasa de interés la tenemos, podemos calcular el interés. Y después el costo de la deuda después de impuestos podemos hacerlo calculándole o multiplicando por 1 menos la tasa impositiva o la tasa del impuesto a las ganancias. Entonces vamos a ir por partes. Préstamo del Banco Galicia, 1.800.000. Tasa de interés, 36%. Ajá. ¿Cuánto va a ser el interés? Suponiendo que, vamos a suponer que los préstamos están durante todo el periodo. Entonces, ¿cuánto va a ser la tasa de interés? 1.800.000 lo voy a multiplicar por el 36% y los intereses van a ser 648.000. Es decir, que por una deuda, por un préstamo de 1.800.000, en el año, con esta tasa, voy a pagar, o se va a devengar, el pago, depende cómo es la forma de pago, acá no, que nos interesa, son los intereses devengados en el año, van a ser 648.000. 1.800.000 por la tasa.
¿Cómo haríamos la del Banco Santander? Igual, profe. Lo mismo. 1.450.000 por la tasa. 1.450.000. La tasa, acá arriba, el 35,5. Multiplico, en este caso arrastro, ¿sí? Y tengo los intereses. 1.450.000 por 35,50%. O sea que por ese préstamo se van a vengar en el año 514.750 pesos de intereses. Y las obligaciones negociables hago exactamente lo mismo. Van a ser 2.230.000. La tasa va a ser el 34,5%. Generalmente la tasa de las obligaciones negociables, en general, salvo que sea un préstamo estatal con subsidio de tasa, va a ser más bajo que la tasa de interés que cobran los bancos, ¿sí? Entonces, los intereses que va a pagar, o sea, que se van a vengar en el periodo, 2.230 por la tasa, van a ser 769.350. Es decir, que ya puedo sacar el total de la deuda y el total de los intereses, sumando. Sumo los tres intereses, ese es el interés total que va a pagar la empresa, sumo las tres deudas, ese es el total de la deuda que va a tener la empresa, ¿sí? Con lo cual, interés sobre deuda nos va a dar la tasa de interés promedio. 1.932.000 dividido 5.480.000. ¿Cuál es la tasa de interés promedio ponderado? El 35,26%. Ese es el KD antes de impuestos. La tasa de interés promedio de los préstamos. No el promedio simple, sino el promedio ponderado, es decir, dependiendo de los montos, ¿sí? Influye mucho más en la tasa este monto que es más grande que este que es más chico, ¿sí? Luego tenemos el KD después de impuestos. Sabemos que la tasa impositiva es el 30%. Entonces, vamos a hacer 35,26% por 1 menos el 30%. Es decir, que la tasa me da el 24, la tasa después de impuestos me da el 24,68%. ¿Sí? Ahora lo entendí. Si la quiero transformar en tanto por 1, porque el primer dato lo tenía en tanto por 1, acá pongo 0,2468. Profe, perdón, la tasa del 35,26%, ¿de dónde la sacó esa? Del promedio de las otras. De aplicar la fórmula. Interés, 1.932.100, la suma de los intereses, dividido la deuda, es decir, la suma de los préstamos. Bien, perfecto, no lo había visto. ¿Sí? Profe, y el 2468 es hizo la fórmula que tiene al lado, digamos. Claro, esta. Al 35,26 le apliqué 1 menos el 30%, que es la tasa de impuesto a las ganancias. O sea, multipliqué 35,26 por el 70%, o 0,7. Y me dio eso. Profe, y como conclusión, ¿qué sería? A ver si lo entendí. Como conclusión, en este caso, ¿qué es el costo de la deuda antes de impuestos? Es la tasa que efectivamente van a recibir los acreedores. ¿Sí? O sea, la tasa que la empresa le paga a los acreedores. ¿Cuál es la tasa que la empresa, o el costo de la deuda para la empresa después del ahorro fiscal? Y el 24,68%. O sea, la que efectivamente termina pagando la empresa es el 24,68%. La que reciben los acreedores es el 35,26%. Bien. Bien. Nos queda calcular el costo de las acciones preferidas, ¿sí? Tenemos esta fórmula que es KC, KD y KP, porque tenemos los tres tipos de financiamiento en este caso.
Entonces, el KP era el porcentaje de dividendos que se paga a los accionistas preferidos, la podía calcular en valores unitarios o en valores totales. En este caso tenemos el valor de emisión de las acciones preferidas y el valor de cotización de las acciones preferidas. Entonces tengo los dos valores unitarios, entonces puedo calcularlo directamente tomando los valores unitarios. Cómo calcule depende de los datos que tenga, ¿sí? Si me conviene calcularlo con los valores totales o con los valores unitarios. Nunca hay que mezclar valores totales con valores unitarios, ¿sí? Siempre en el numerador van los valores contables, unitarios o totales, y en el denominador van los valores de mercado, unitarios o totales, ¿sí? Eso es importante. Entonces, ¿cuál es la tasa de dividendos? 33,8. ¿Cuál va a ser el costo de los dividendos? Y 33,8 por 10, que es el valor nominal, dividido el valor de cotización, precio de cotización, que es 10,35. Es decir, que el KP es 32,66%. O sea que el costo de las acciones preferidas para la empresa, o sea, por financiarse con acciones preferidas, es el 32,66%. No, profe, no lo entendía eso. Bueno, Profe, vamos porque se está por cortar. Volvemos y lo vuelvo a explicar. Bueno, gracias. De nada. A ver. En este caso, va a haber inversores que van a querer ganar una tasa de interés, que en este caso va a ser la tasa de dividendos, comprando acciones preferidas, ¿sí? Entonces, van a quererse ganar, por ejemplo, un 33,8% de interés comprando acciones preferidas. ¿Cómo se calcula el costo de las acciones preferidas? Si las acciones preferidas hipotéticamente no cotizaran en bolsa, el costo sería la tasa del dividendo, 33,8, directamente, ¿sí? Si cotizan en bolsa, es esta fórmula que vimos el otro día. O sea, el porcentaje de dividendo por el valor nominal o valor de emisión o valor contable, dividido el precio de cotización o valor de mercado. Siempre en el numerador el valor contable y en el denominador el valor de mercado. Siempre lo pueden calcular en valores unitarios como estos, o lo pueden calcular en valores totales, ¿sí? ¿Qué sería valores totales? Si nosotros decimos número de acciones por el precio unitario, ya sea contable o de mercado, voy a tener el valor total de las acciones. Número de acciones por precio unitario, voy a tener el valor total de las acciones. Por ejemplo, si yo tengo 100.000 acciones que valen 10 pesos cada una, mi valor total va a ser 100.000 por 10. ¿Sí? 1 millón. ¿Sí? Ustedes con esta fórmula, obviamente, si acá tienen un precio unitario contable, este valor va a ser el contable. ¿Sí? Las acciones contablemente van a valer 1 millón. Ahora, si ustedes acá el precio unitario lo tienen de cotización o de mercado, por ejemplo, 12 pesos, el valor va a ser el de mercado. 100.000 por 12 pesos. ¿Sí? Este es un valor contable y este es un valor de mercado. No quiero interrumpirlo. Entonces, si me sale a mí 10 pesos y yo lo vendo a 12, esa es la diferenciación que tengo que hacer con las acciones. Claro, cuando vos emitís la acción, generalmente Le la pongo vas a ese emitir, valor. salvo que ya esté la empresa cotizando en bolsa,
la vas a emitir siempre a un valor que generalmente es 1, 10 o 100. ¿Sí? Generalmente ese es el valor de emisión de las acciones en Bien. cualquier empresa. Entonces, vos emitís una cantidad de acciones a 10, a 100 o a 1. ¿Sí? Y tenés un valor que es el valor contable. Para la contabilidad, ese capital de acciones comunes vale 1 millón. ¿Sí? Bien, sí, sí. Pero vos la emitís y la empezás a negociar en la bolsa y la acción puede subir de precio o bajar de precio. ¿Sí? Puede valer 12 o puede valer 9. ¿Sí? Si vale 12, Sí. el valor de mercado total de todo ese capital que vos tenés emitido y negociado en la bolsa va a ser 100.000 por 12, 1.200.000. ¿Sí? Bien, ahora me quedó claro. Sí. Entonces, bueno, esta fórmula la tienen que considerar mucho. ¿Por qué? Porque si ustedes tienen una incógnita de las tres, la van a poder despejar. En este caso no, porque están todos los datos. Pero si no tuvieran algún dato, con esta fórmula, distinguiendo si es valor contable o valor de mercado, la pueden despejar. Nunca mezclando valor contable con valor de mercado. ¿Sí? ¿Y cómo nos damos cuenta, profe, la Y diferencia ahí en la si yo les referencia? digo, las acciones para la contabilidad vale 1 millón, o el valor de emisión total de las acciones es 1 millón, y el valor de cotización es 12, no puedo mezclarlo, porque voy a sacar un número de acciones totalmente erróneo. ¿Sí? Entonces, si yo te digo, las acciones para la contabilidad valen 1 millón, y son 100.000 acciones, dividiendo vos podés sacar el precio unitario. 1 millón dividido 100.000, sacas el precio unitario, despejando de esta fórmula principal. ¿Sí? Por eso les digo, esta fórmula, ustedes la tienen que tener muy en claro, porque con esta fórmula pueden despejar y obtener el dato faltante, en el caso que lo necesiten. ¿Sí? Pero siempre tomando como precaución, nunca mezclar el valor contable con un valor de mercado. ¿Sí? Si toman valor contable, toman valor contable. Si toman valor de mercado, toman valor de mercado. Pero nunca mezclarlo, porque si no va a salir cualquier cosa. ¿Sí? Bueno. Profe, perdón. Sí. Sí, dale, dale. No, dale. Eso que usted está explicando ahí sirve para el precio de cotización, para sacar esa incógnita, porque lo que sería el dividendo y el valor nominal, eso siempre lo daría. Claro, acá yo les doy los dos datos. Valor de emisión, valor de cotización y número de acciones. ¿Sí? ¿Qué es lo que faltaría? El valor total de las acciones. ¿Sí? Pero en este caso no es necesario porque en este caso, para calcular el KP, ustedes van a tomar los dos valores unitarios que los tienen. 10 y 10,35. Y chao, se acabó el tema. Pero a lo mejor lo van a necesitar para cuando hagan las proporciones, ya vamos a ver. Y entonces ahí sí van a necesitar esto. ¿Sí? Para calcular este 32,66 que calculé, no les hace falta, porque es porcentaje de dividendo. ¿Lo tienen? Sí, 33,8. No, de otro color. 33,8. Valor nominal de las acciones. Valor nominal es lo mismo que valor de emisión. Entonces, lo tienen. 10 pesos. Valor de cotización o de mercado. Acá lo tienen, 10,35. Entonces tienen los tres datos que necesitan para calcular el KP. Entonces no tienen que hacer nada por ahora. ¿Sí? Pero van a tener que tomar en cuenta esta fórmula porque a lo mejor para otro, cuando calculemos los montos del capital preferido, acá no tenemos montos, tenemos valores unitarios nada más. ¿Sí? Y acá vamos a necesitar el valor total. Entonces van a necesitar esta fórmula. ¿Sí? Profe, yo no entiendo la parte que dice que nos podemos llegar a confundir. En el caso, bueno, que tenemos que despejar, cuando hablamos de valor de mercado, de contable, esa parte no la entiendo cómo diferenciarla, digamos, con la Por eso, referencia. cuando vos decís valor contable, es valor nominal valor de emisión
o valor contable. ¿Sí? BN es valor nominal. Cuando decís valor de... No es un menos eso, sino que es para separar, ¿no? Cuando vos decís, esto es un valor contable. Valor nominal, valor de emisión o valor contable. Lo puedo llamar de cualquiera de las tres formas. O valor de suscripción, te había olvidado. Todos esos son nombres que se le dan a los valores contables. ¿Sí? Valor de emisión, valor nominal o valor de suscripción. Todos esos son valores contables. Los valores de mercado pueden ser o valor de mercado o valor de cotización o precio de cotización. Esos son los valores de mercado. ¿Sí? Entonces ustedes tienen que distinguir, acá que dice valor de cotización, entonces es un valor de mercado. Va en el denominador de esta fórmula. ¿Sí? Acá que tienen valor de emisión, es un valor contable, entonces va en el numerador de la fórmula. ¿Sí? Y ahí mezclé uno contable con uno de mercado, no hay problema en ese caso. No, en la fórmula va uno contable y uno de mercado. No. Ah, sí o sí. No tienen que mezclar cuando ustedes estén despejando alguna cosa acá. ¿Sí? Si mezclan les va a dar mal. Ya lo vamos a ver cuando lleguemos a la P. ¿Sí? Bien. Profe, perdón, Sí. antes que siga. Y estoy viendo en las referencias, porque me colgué un poco recién, pero los valores que tiene referencias ahí, ¿esos lo usamos recién para otra cosa? ¿El 10 y el 15? No, estos son acciones comunes. Ah. No hemos entrado en acciones comunes. Bien. Hemos Listo. calculado el RI, pero no hemos hablado de acciones. ¿Cuánto valen las acciones comunes? Porque ahora estamos hablando de las preferidas. ¿Y la diferencia cuál era, perdón? De las acciones preferidas con las comunes. Las acciones comunes son las acciones ordinarias que tienen, son las acciones que habitualmente se emiten en una empresa, en una sociedad anónima, y tienen la particularidad de que participan en las ganancias y participan de las asambleas teniendo voz y voto. O sea, votan en las asambleas. Las Sí, acciones ya me preferidas acordé. no. Participan en la ganancia, no participan en la ganancia. Tienen un dividendo que es fijo. Por ejemplo, este 33,8% es un dividendo fijo. Es decir, que te pagan como si fuera una tasa de interés. Pero es acumulativo. ¿Qué quiere decir que es acumulativo? Que si la empresa tiene pérdida, el 33,8 te lo van a tener que pagar de este año que tuviste pérdida, más del año que viene que volviste a tener ganancia. O sea, se va a acumular el dividendo al otro año. Entonces, al otro año vos vas a cobrar dos dividendos. Está en quiebre ese año, no lo cobra, pero el otro año cobra los dos. En el caso que le lleven, cobra los dos juntos. Exacto. En quiebra no. ¿Por qué en quiebra? No, bueno, si no tuviera para repartir dividendos, a eso voy. Si tenés Si no tuviera pérdida, ese año no se perdón. pagan dividendos Claro. preferidos. Al otro año, si vuelve la empresa a ganar plata, se pagan el año anterior más este año. Bien. Gracias. Bueno, entonces, ¿cómo llegamos a este 32,66% aplicando la fórmula? ¿Qué hice? Porcentaje de dividendo, 33,8%, por valor nominal, 10, dividido precio de cotización, 10,35. Y ahí llegué al porcentaje, o sea, al costo de las acciones preferidas para la empresa, que acá es lo mismo. O sea, ¿cuánto va a cobrar el acreedor o el que compró acciones preferidas? 33,8. ¿Cuánto va a terminar pagando la empresa? Porque el valor de cotización aumentó. Y menos, 32,66. Si hubiera bajado el valor de cotización, se hubiera pagado más. ¿Sí? Si a la empresa le va bien, termina teniendo un costo menor. Si a la empresa le va mal, termina teniendo un costo mayor. ¿Sí? Bien. Entonces ya tenemos calculado. Profe, ¿Sí? las acciones preferidas, entonces, cuando se pagan, va a depender del precio de cotización. Claro. Si la acción preferida cotiza en la bolsa, va a depender del precio de cotización. Si no, el costo va a ser 33,8. Y listo. Y no se hace más nada.
El KP es 33,8. Bien. Bueno, les aseguro que este tema es uno de los más fáciles, aunque les parezca que no en este momento, es uno de los más fáciles del parcial. Pero bueno, en este momento les parece que no, pero les aseguro que sí. No, no parece nada fácil, profe, este tema. Es más, Para me quedé con ganas de revisar la clase anterior y no llegué. Así que, no sé. Claro, bueno, si no han visto la 5 clase veces. anterior y no tienen la teoría, es más difícil hoy. Bueno, entonces, ¿qué tendríamos acá? El KC ya lo tenemos. 44,4% o 0,44. El CADET ya lo tenemos. 24,68% o 0,2468. El KP lo acabamos de calcular. 32,66% o 0,3266. ¿Sí? Ya tenemos todos los costos de capital propio de la deuda y de las acciones preferidas. ¿Qué me queda calcular? Y la proporción, en la fórmula de costo promedio ponderado, la proporción de cada uno de los capitales en el capital total, del capital propio, de la deuda y del capital preferido. Acá hay un temita que las proporciones, siempre cuando hablamos de deuda, primer tema, siempre cuando hablamos de deuda de tipo financiera. Préstamos, obligaciones negociables. Nunca hablamos de deuda con proveedores, con empleados, con los impuestos, con los organismos de recaudación de impuestos. Hablamos solamente de aquellas deudas que tienen un costo financiero, como los préstamos, o sea que pagan una tasa de interés, y las obligaciones negociables. ¿Sí? Entonces, primer tema, solamente se calcula el costo de la deuda teniendo en cuenta las deudas de tipo financiero. Primer punto. Segundo punto, cuando calculamos las W, o sea, las proporciones que van a ir en la fórmula, siempre se calculan a valores de mercado. Nunca se coloca el valor contable. En algún caso, el valor contable coincide con el valor de mercado. ¿Sí? Por ejemplo, en los préstamos. No tiene un valor de mercado. En otros casos, cuando hay un precio de cotización de por medio, como en las acciones comunes o en las acciones preferidas, vamos a calcular el valor de capital propio y el valor del capital de acciones preferidas a valor de mercado, siempre. ¿Sí? Ese es el segundo punto a tener en cuenta. Entonces, la deuda ya la tenemos. ¿Cuánto es? Los 5.000, la de los 5 millones, eso, profe, 480.000. Entonces, copio acá 5.480.000, la suma de las tres deudas financieras. Si en un práctico les aparece deudas comerciales, no lo suman. ¿Sí? Porque solamente van las deudas de tipo financiero. Bien. ¿Qué? No se llena, digamos, se deja en blanco. No se suma. No se suma. Siempre van a tener deudas de tipo financiera. ¿Sí? Pero si tuvieran deudas comerciales con empleados, con la FIP, con ANSES, con quien sea, ustedes ese tipo de deudas no lo suman. Porque ¿qué va a pasar? Por ejemplo, si tienen una deuda impositiva, si dejan de pagar, si se atrasan en los pagos, ahí recién les van a cobrar intereses. ¿Sí? Pero los impuestos no tienen intereses de por sí. Los sueldos tampoco. ¿Sí? En general los proveedores tampoco. Si se paga en tiempo y forma, de acuerdo al pacto que tenés con el proveedor. Después si te atrasás es otro tema. ¿Sí? En cambio, los préstamos y las obligaciones negociables sí tienen una tasa de interés específica. Y si te atrasás, te cobran intereses punitorios, adicionales, digamos. ¿Sí? Entonces, solamente se toman en cuenta aquellas deudas que tienen un costo financiero, que pagan una tasa de interés. ¿Sí?
Bien. Vamos al capital preferido antes de entrar al capital de acciones comunes. ¿Cuánto es el capital preferido con los datos que vimos recién? De acuerdo a esta fórmula que vimos recién. ¿Puede correr la pantalla, profe? ¿Sí? Sí, así. Me tiro la pileta, es 1.200.000, ¿puede ser? No, este era... Multiplicamos Bueno, ahí. está bien. Este era un ejemplo, ¿no? O sea, Ah, no- bien. que no tiene nada que ver con estos datos. O sea, por ahí se Bien. parece, pero no tiene que ver con estos datos. O tenemos que sacar. ¿Qué tendría? Claro, Ah, tienen que sacar. Tenemos el porcentaje. Claro. Y tendríamos que 120, calcular el número de acciones preferidas, ese 120.000, ¿Sí? por el precio unitario, que ¿Cuál serían precio los- unitario? por 10,35, ¿puede ser? Claro, porque lo están calculando, todos los valores tienen que ir a valores de mercado. Entonces, ¿qué van a tomar? Número de acciones, en esta fórmula, por precio unitario, como lo tienen que poner a valores de mercado, lo multiplican por 10,35. 1.242.000. Esas acciones preferidas tienen un valor contable ¿de cuánto? 120.000 por 10. Ese es el valor contable. Pero acá tenemos que poner el valor de mercado. Entonces, es 120.000 por 10,35. Vieron que con la misma fórmula podemos sacar dos valores distintos. Un valor de mercado y un valor contable. ¿Sí? Sí. Bien. Pero ahí siempre vamos a poner, profe, valor de mercado, entonces. Siempre va a valor de mercado. Si quieren se los pongo en rojo. Lo que está sacando ahí, profe, en el monto, los datos que está sacando ahora es valor de mercado. Bueno, no me deja Los ponerlo datos que rojo. está completando en el cuadro, Claro. Estoy poniendo esos valores son de valores de mercado. mercado. Bien. En el caso de la deuda, uy, ¿qué le pasa a esto? En el caso de la deuda es igual el valor de mercado que el valor contable. ¿Sí? Ah, Pero si bien. tengo acciones, no. Porque tienen un precio de cotización las acciones. Entonces, hago número de acciones con esta fórmula por precio unitario de cotización para obtener el valor de mercado. ¿Sí? Bien. Sí, creo que se nos Quedaría- confunde, profe, el tema. ¿Cómo? Se nos confunde el tema de valor de emisión y valor de cotización. Bueno, acá lo tienen. Uno es de mercado y el otro es contable. Ajá. Claro. Este de arriba es el valor contable y este de abajo es el valor de mercado. ¿Sí? ¿Qué quiere decir estos 25 que están acá? Es un dato... Uy, no me deja marcar nada. ¿Qué pasó? Me volvió loco. Bueno, sonó. Volvemos. Mientras que lo arregla, profe, aparte de este tema que estamos viendo, ¿queda otro tema o es el último? El último. No me deja marcar nada, chicos. ¿Quiere que reiniciemos, profe? Salimos. No me deja ni marcar número, ni letra, ni nada. Bueno, vamos a tener que reiniciar porque no me deja seguir. Y Salimos y entonces, volvemos a Salimos, entrar. profe. Y ¿Cómo? volvemos a entrar. Bueno, Salimos y volvemos a entrar. Ok. gracias. No se nos que nos gusta verlo en las clases, ¿cómo nos explica? Nada más. Bueno, ponele. Bueno, Ponele. tenemos la deuda, tenemos el capital preferido a valores de mercado, nos faltaría el capital propio, las acciones comunes a valores de mercado.
Para eso voy a utilizar, había dicho que este 25 pesos por acción de dividendo es un dato distractivo, que no me influye en nada de las acciones comunes, ¿sí? O sea, no lo voy a tomar en cuenta este dato. Como si apareciera deuda con proveedores, tampoco sería un dato distractivo, tampoco lo tomaría en cuenta, ¿sí? Pero esto, voy a tomar estos tres valores, lo voy a marcar en azulcito, azul y oro, Cuidado. No, pero no se mezclan, está uno acá arriba y el otro acá abajo. Vamos, profe, le ganó el inconsciente. Ahí está, ahí está. Salió. Entonces, tenemos el número de acciones comunes. Acuérdense esta fórmula, el número lo tienen. Tienen el valor de emisión de las acciones comunes, 10 pesos. Y tienen el valor de cotización, 15 pesos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sacamos el C? Y acciones comunes por el valor de emisión dividido la cotización. Acá yo estoy lo único que quiero calcular es el costo, o sea, el monto del capital propio de las acciones comunes a valores de mercado. Valor de cotización por por las 15. acciones, claro. Las Por 15, acciones Acciones por 15. por 15. Nada más. Porque estoy aplicando esta formulita que está acá. Número de acciones por precio unitario, en este caso necesito el de cotización, me da el valor total de las acciones a valor de mercado, que es el que necesito acá. ¿Sí? 600.000 entonces por 15. Si yo quisiera sacar el valor contable de esas acciones, el valor contable es 6 millones. 600.000 por 10. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el ejemplo del que despejan de esta fórmula? Por ejemplo, si yo le hubiera dado valor contable 6 millones. Hubiera dejado los dos valores, capaz. Los dos No, hubiera valores dejado de- valor contable 6 millones. Hubiera dejado valor de emisión 10, valor de cotización 15. Y este no estaría. Este dato no está. Supónganse. Está este valor. Que esto es plata, pesos. ¿Sí? ¿Qué tienen que hacer con esta fórmula? Y despejar el número de acciones, que no lo tienen. Suponiendo que no esté. ¿Sí? Entonces el número de acciones va a ser igual al valor total de las acciones dividido el precio unitario, como es contable, dividido 10, ¿sí? 6 millones dividido 10 le va a dar 600.000. Y ahí van a ser 600.000 por 15, para obtener el valor de mercado que va acá. ¿Sí? O sea, para eso les sirve esta fórmula, ¿sí? Por ejemplo, si no tuvieran, supónganse que este dato no lo tuvieran. Y tuvieran este valor contable, 6 millones de pesos. ¿Sí? Dividido valor de emisión. Claro, como tienen un valor contable y tienen otro valor contable, no pueden hacer 6 millones dividido 15 porque les va a dar cualquier verdura. Tienen que hacer valor contable dividido valor contable. 6 millones dividido 10, con esta fórmula. Para obtener ¿qué cosa? El número de acciones. Entonces el precio unitario lo pasan dividiendo. ¿Sí? Ahí se entendió, profe. Bien. Profe, ¿Sí? pero si utilizo el valor contable, que lo divido por el valor de emisión de acciones, ¿Sí? Te da el número de acciones. ¿Y qué acciones me daría ahí? ¿Las comunes? Sí, acá suponete que tenés estos datos que son de las acciones comunes. Nada más. ¿Sí? Vos no tenés estos 600.000, entonces no puedes hacer 600.000 por 15 para llegar al C que vas a poner acá. Porque no lo tenés este dato. Pero sí tenés el valor total contable y el valor de emisión, que es el valor contable. ¿Sí? Ah, Entonces, bien. de esta fórmula
despejás número de acciones. 6 millones dividido 10. Ahí te da los 600.000. Y ahí sí puedes hacer 600.000 por 15 para obtener el valor de C de mercado. Exactamente. ¿Sí? Para ponerlo acá. En ese caso pueden usar esta fórmula. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿qué nos quedaría? Acuérdense, por ejemplo, que las WC es igual a C dividido C más D más P. Y así con todo. WD es D dividido C más D más P. Y WP es P dividido C más D más P. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Y sacar el denominador de todas las fórmulas de W. C más D más P. Suma. O sea que todo el capital a valores de mercado que maneja la empresa, ya sea propio o de tercero, son 15.722.000. Con lo cual, puedo sacar las proporciones de capital que usa la empresa. ¿Cuánto usa de capital propio de acciones comunes? 9 millones dividido 15.722.000. El 57,24% usa de capital propio de acciones comunes. Si yo anclo el C27 con F4, puedo arrastrar y me da 57,24 de acciones comunes, 34,86 que es D sobre D más C más P, sobre C más D más P, 34,86, y P sería 1.242.000 dividido 15.722.000, el 7,90%. Si yo sumo estas W, me tiene que dar igual a 1, para que esté bien. ¿Sí? Sí, entonces acá tengo WC, WD y WP. Tengo los tres datos de la fórmula de costo promedio ponderado que me faltaban. Entonces, KC. Me voy al RI, que es igual al KC, y lo copio. 0,444, o lo que es lo mismo, el 44,4%. Voy al WC. ¿Cuánto es el WC? 57,24. Lo coloco acá. Voy al KD. ¿Qué tomo? Siempre tomo el KD después de impuestos. Entonces, tomo 0,2468. Si uso tanto por uno, uso tanto por uno para todos. Si uso porcentaje para todos. WD, acá lo tengo, 0,3486. Lo copio de acá. El KP, 0,3266. Lo copio de acá. El WP, 0,079. Lo copio de acá. Entonces ya tengo la fórmula. Ya tengo los componentes de la fórmula del costo promedio ponderado. ¿Por qué calculo el costo promedio ponderado? Porque la empresa usa capital propio de acciones comunes, deuda y capital propio de acciones preferidas. ¿Sí? Uso los tres tipos de financiamiento. Si usara nada más que capital propio de acciones comunes más deuda, la fórmula llegaría hasta acá. ¿Sí? Serían los dos primeros términos nada más. Entonces ahí puedo calcular el costo promedio ponderado. ¿Qué es lo que hago? Multiplico 0,44 por 0,5724 más 0,2468, tengo que ponerle paréntesis. Por 0,3486, cierro paréntesis, más, abro paréntesis, 0,3266 por 0,079. Cierro paréntesis. Entonces me dio
0,3659. Si yo lo quiero pasar a porcentaje, 36,60%. ¿Sí? Me transformó siempre, cuando lo pasan a porcentaje, tiene que tener al menos 2 decimales. En este caso sería lo mismo que usaron 1, pero normalmente tienen que usar 2 decimales. ¿Qué quiere decir? Que el costo promedio ponderado de capital de la empresa nos da 36,60. Entonces, si la empresa se financia de esta manera, con estos montos de financiamiento, el proyecto que lleva adelante tiene que tener una rentabilidad mínima del 36,60 para ser aceptable. Si tiene una rentabilidad menor, lo desecho, no lo llevo a la práctica. Si tiene una rentabilidad mayor, lo puedo emprender, lo puedo realizar porque me va a dar una ganancia superior a lo que yo quiero ganar. Wow, profe. Entonces, en base a los financiamientos que tenemos, básicamente de los proyectos, si tenemos capital propio o capital de tercero o de acciones, es como la conclusión de todo esto, digamos. Claro, dependiendo un poco. Sí. Bien, bien. A ver, ¿para qué sirve esto? Cuando ustedes van a calcular, por ejemplo, el VAN, ¿sí? Vieron que tienen la inversión inicial y después tienen los flujos de fondos del año 1, del año 2, del año 3, del año 4. ¿Sí? Cuando van a calcular, o sea, siempre el año 1, el año 2, el año 3, el año 4 lo dividen por 1 más la tasa de descuento elevado al periodo, a la 1, a la 2, a la 3, a la 4. ¿Sí? Esa tasa de descuento que les figure, y que muchas veces pueden decirle, y la tasa de descuento es, por ejemplo, un costo de oportunidad. Si soy un inversor particular, es poner la plata a plazo fijo. No es tan así. ¿Sí? ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que calcular el costo promedio ponderado de capital, si vamos a usar capital propio y capital de tercero, y poner en la fórmula del VAN, poner esta tasa de costo de capital como la tasa de descuento. Entonces, ¿esto qué nos va a decir? Si el VAN nos da positivo, es porque la rentabilidad del proyecto nos dio mayor a esto, a esta tasa. ¿Sí? Si nos da negativo, la rentabilidad del proyecto es menor a esta tasa. No me conviene hacerlo. ¿Sí? Sí, sí. Profe, ¿Sí? usted explicó recién si tengo financiamiento de terceros, llegaría, si no tuviese financiamiento de terceros, llegaría hasta a la WD, ¿cierto? Claro. Exacto. O sea, Y eso puede llegar a estar. Lo que ustedes pueden ver en la práctica real, en general, va a tener los 2 primeros términos. Entonces, van a obviar todo lo que se relacione con el P y el WP y lo que sea. Esto, el KP y lo que sea. Este término va a salir. No va a estar. Profe, yo tengo una duda con la beta. Sí. Bueno, en la beta era el 10% más riesgoso, por eso quedó en 1.1. Sí. Pero sí, ¿qué pasaba si era el 10% menos? ¿Cómo quedaba el número? 0,9. 0,9, se le resta. 1 menos el 10%. Perfecto, gracias. Bien. Ok. Entonces les vuelvo a repetir, este 36,6 es la rentabilidad mínima que tiene que tener este proyecto con esta forma de financiamiento para ser aceptable, para poder ser llevado a la práctica, digamos, para ser rentable. Ustedes calculan la TIR, por ejemplo, y la TIR, si les da mayor a este número, a este porcentaje, y el proyecto va a tener un VAN positivo, por ejemplo. ¿Sí?
Bien. Sí, no es difícil, pero la verdad que en la práctica sí, profe, es mucho es usualmente más entendible. Sí, bueno, es que la primera vez que lo están viendo. Y generalmente llegan al parcial como diciendo, "Oh, tienen que ver un montón de ejercicios y no han venido viendo hasta ahora. Y para colmo tienen que sumar esto". Entonces este como que llega al último, digamos. ¿Sí? Pero en Profe, realidad es ¿vamos a uno de tener los más más... tiempo para rendir? ¿Cómo? ¿Vamos a tener más tiempo para rendir? ¿Cuánto quieres? 5 horas, 6 horas? ¿Cuánto? Y por ahí, 24. Está bien esa hora, bro. Hasta bien 5 horas. Parece que es mucho, che. No, el tiempo todavía no lo... Profesor, con lo que dijo, Sí. con lo que dijo de la rentabilidad, ¿eso lo tenemos que comparar con algún índice o no? ¿Debemos hacer alguna verificación? ¿O quedaría ahí? ¿Lo podemos verificar con algo? No, simplemente que si ustedes van a realizar un proyecto, si ustedes están evaluando si hacer o no hacer un proyecto, si les da una rentabilidad mayor al costo promedio ponderado, cuando usan capital propio y capital tercero, entonces el proyecto va a ser rentable, viable, es posible de ser llevado a cabo. Si les da menos, no va a ser posible de ser llevado a cabo porque no van a ganar lo que ustedes quieren ganar. ¿Sí? Ok. Profe, otra pregunta, Sí. más bien para nosotros bastante técnica, con respecto al parcial y este ejercicio. Sí. ¿Qué incógnita nos puede llegar a decir que sea media complicada, que no sepamos, o sea, que nos complique? Bueno, ahí tienen, por ejemplo, cosas que van a ver en el práctico que les pasé, que es alguno que es un poco distinto al que hemos visto, no mucho, pero distinto. ¿Sí? Entonces, ahora lo vemos para que se ubiquen y lo puedan hacer. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? ¿Sí? Cuando habla del valor de suscripción o valor nominal, que es la emisión de la acción, tal cual figura en el estatuto de la sociedad, ¿eso cómo se establece? En el estatuto, y vos pones cada acción vale $1, cada acción vale 10 o cada acción vale 100. O sea, eso es indistinto. O sea, vos lo estableces. ¿Cómo se llega? ¿Cómo? ¿Cómo se llega a ese acuerdo? Por ejemplo, nosotros hacemos una asociación y ¿qué decimos? ¿El valor de suscripción es de 10 pesos, así? Sí, sí. O sea, suponete, van a poner, no sé, van a hacer un negocio de 2 personas y necesitan poner 600.000 pesos en total. ¿Sí? Uno va a poner 400.000 y el otro va a poner 200.000. Entonces, ¿cuántas acciones vamos a emitir para esos 400.000? Y según el valor nominal que pongas, si pones 10, vas a tener 40.000 acciones uno y 20.000 acciones el otro. Si pones 100, vas a tener 4.000 y 2.000. Si pones 1, vas a tener 400.000 y 200.000. O sea, simplemente eso. Gracias. Bueno, acá en la primera parte, bueno, acá tienen que calcular la tasa de rendimiento requerido para los vinos blancos y el costo promedio ponderado para los vinos blancos, ¿sí? Esta empresa, esta bodega, comercializa vinos varietales tintos y vinos varietales blancos, ¿sí? Entonces, hay que determinar las tasas, la RI y el costo promedio ponderado para solamente los vinos blancos, ¿sí? Entonces van a tener que tomar los datos que se refieren al vino blanco, no a los dos. En general, la tasa libre de riesgo va a ser la misma si el proyecto lo realiza en el mismo país. Eso no va a cambiar. Independientemente del proyecto, del vino blanco, el vino tinto, la RL, la tasa libre de riesgo, va a ser igual, ¿sí? ¿Qué puede cambiar? La beta. Si el proyecto es más riesgoso, la beta va a ser más alta. Si el proyecto es menos riesgoso, la beta va a ser más baja. En este caso le da las betas directamente para el vino blanco, entonces no necesitan hacer nada, aplicar la fórmula, simplemente.
¿sí? Con estos datos. Pero acá la estructura de financiamiento nos dice que hay obligaciones negociables y 2 deudas bancarias. Y da los importes. Pero dice el 20% solamente corresponde a vinos blancos. Entonces, cuando ustedes calculen la deuda, ¿qué van a tener que hacer? 4.750.000 Por el 20%. por el 20%. Esa va a ser la deuda del vino blanco, o sea, lo que corresponde a las obligaciones negociables del vino blanco. No, cualquiera, ¿eh? Por... le puse un 0 más. 950.000 va a ser para el vino blanco. O sea, cuando ustedes estén calculando la D, van a poner 950.000. ¿Sí? La deuda bancaria, 75% corresponde a los vinos tintos. Entonces, si el 75 corresponde a los vinos tintos, el 25 corresponde a los vinos blancos. Entonces, van a ser 3.460.000 por el 25%. 865.000 corresponde de esta deuda bancaria a los vinos blancos. Y la otra deuda bancaria, el 70% corresponde al vino tinto, es decir, que el 30%, ¿sí?, corresponde al blanco. Entonces van a ser 2.320.000 por el 30%. Tienen la tasa de interés que es para cada uno, calculan el interés con la tasa impositiva, que es el 30%, sacan el costo de la deuda después de impuestos. Lo único que cambia es que tienen que calcular la deuda que corresponde al producto o a la línea de producto que ustedes van a querer calcular el costo promedio ponderado de capital y en la tasa libre de riesgo, en la tasa de rendimiento requerida. ¿Sí? Eso es lo único que cambia. Lo mismo cuando tengan número de acciones, van a tener que ver cuántas de las acciones o cuánto del dinero de las acciones corresponde al vino blanco, el 25%. Entonces solamente van a tomar el 25%. ¿Sí? Y acá el 70% al tinto, entonces el 30% va a corresponder al blanco. Ese es el único detalle que tienen que tomar en cuenta para poder hacer el práctico correctamente. ¿Sí? El tema del interés, o sea, se aplica como está ahí, ¿no es cierto? No, eso no cambia. No, le aplican a los 950.000 la tasa de 35,5. A los 865.000 esta tasa y a los 696.000 esa tasa. Y llegan al interés devengado de cada una de las deudas financieras. ¿Vieron? Acá está lo que les digo. Deuda impositiva. La deuda impositiva no la van a incluir dentro del D, porque no es una deuda financiera. ¿Sí? Entonces, esa deuda impositiva, por más que les dé el porcentaje, todo, es un dato distractivo. No es un dato que les sirva. ¿Sí? Por ejemplo, ganancias retenidas, 1.920.000. Tampoco les sirve. También es un dato distractivo. O sea, no lo vemos. O sea, con esos datos, profe, ¿en qué parte los tenemos que colocar? ¿O directamente no se colocan? No, cuando digo que es un dato distractivo, es un dato que no sirve al o sea, para nuestro práctico. Ajá, bien. Lo desechan. Bien. ¿La deuda impositiva dijo que era un dato distractivo? Claro, esta deuda impositiva les da el importe, les da el 20% que corresponde a dinero blanco, pero dijimos que en la D va solamente las deudas financieras. Sí, tiene razón. Sí. ¿Sí? Y acá, si tenemos acciones comunes y tenemos valor de cotización, precio, lo que sea, las ganancias retenidas no van tampoco. ¿Sí? Porque eso está dentro del patrimonio neto, pero no es un valor contable, no es un valor de mercado. Cuando saquen el C, van a necesitar un valor de cotización o de mercado, no un valor contable. Entonces este 1.920.000 también lo desecho. ¿Sí? Bueno, chicos. Yo creo que
práctico 1 lo pueden encarar y lo vemos el viernes apenas entremos, y si quieren hacemos juntos el práctico 2 para que les quede totalmente claro todo. Calculo. Sí, Bueno, profe. profe. Ok, profe, gracias. Bueno, listo. Nos vemos el viernes entonces. No, ¿no va a tomar asistencia, Chao, profe? profe. ¿Cómo? Nos vemos, profe. ¿Y no va a tomar asistencia? No, hoy no. Listo, profe. Listo, Bueno. nos vemos. Profe, gracias. Chao, profe, gracias. Chao, profe, Nos gracias. vemos, gracias. Hasta la próxima.